Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas de Ideas y Vidas. Esta semana, como siempre, acá en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y el Bello. Ha vuelto el Bello, muy bien. Y como siempre estoy acá al frente de un invitadazo esta semana. Él es uno de los roadies más reconocidos de acá del país. Estoy aquí con Carlos Proaño, alias Super Can. ¿Cómo estás, ñaño? ¿Qué más, mi brother? Aquí, ¿Qué va, ñañito? viniendo a conversar, pues Qué recho, loco. estaba un poco hablada esta conversación. Sí, man. Cachas que es el primero que aceptó una autoinvitación. ¿No? Este man se me acercó en una fiesta, pues. Me dijo, loco, yo tengo que ir a contar historias de tu podcast. Y aquí la oportunidad, loco. Lo Qué que hace recho. las fiestas. Sí, loco. No me acuerdo qué era el after de De Cancán. Cancán, sí, El after de justo Cancán. estuvo bueno eso. Hoy, de hecho, tienes ensayo con Cancán, ¿no? Sí, andamos ahí. Tengo el concierto con Guardarraya. Entonces estamos. Bueno, por lo general no voy mucho a los ensayos de las bandas. Ajá, eso te iba a preguntar. ¿Cada cuánto, qué tan frecuente es esa nota, loco? Cuando son bandas que no tocan muy frecuentemente. Ok. Trato de estar en el ensayo para cachar su dinamismo, sus cambios de guitarra, sus momentos, sus cosas, porque bueno, si bien he trabajado con Cancán hace muchos años, Claro. hubo una parada larga y ahora volvimos, entonces como que se necesita esa conexión, ese feeling para poder trabajar en vivo, Ajá. que por lo general con la mayoría de bandas que trabajo llevo trabajando seguido mucho tiempo, entonces ya tienes esa Una metodología con la banda. esa metodología, esa química, ese Claro. conocerle al músico. Muchas veces no, no te tienen que decir algo y tú ya sabes lo que ellos quieren. Claro, loco. Eso es por caso. Pero eso te da el tiempo, Ajá. entonces... Como te digo, ahora con Cancán pasa que estoy yendo a los ensayos porque como no tocan frecuentemente, entonces es como es para estar pilas, ¿no? Claro, y te Igual debe ahora pasar también eso que te acuerdas, cosas que hacías también claro, antes. o con por más. ejemplo ahora estuve trabajando con Miel, estuve de Simón, gira, de gira, de ley. entonces era la primera, o sea, ya había trabajado con ellos, pero yo como producción de un festival, entonces no es que ahí trabajaba tan directamente con ellos, entonces ahora trabajaba directamente con ellos, no los cachaba muy bien, es muchas máquinas, es muchas conexiones, no es lo que estoy normalmente acostumbrado a trabajar, que es bandas, entonces Claro. hay que estar pendiente de eso, es mucha caja directa, mucha línea, entonces como ir a cachar cómo funciona el show, entonces estar pendiente de ese tipo de cosas. Digamos que mucho más en el pop, igual cuando son shows grandes o importantes, se hace esto de ensayar con todo el crew, cuando hay las posibilidades, ¿no? ¿Y qué haces en el ensayo, loco? ¿Te anotas cosillas? Me voy anotando los momentos, si hay cambios de guitarras, o sea, ya tengo como hecha mi prepauta, entonces como en tal tema usa la Fender, luego usa la Gibson. O sea, no tú sé, tienes así entonces, como un setlist ya tengo un hechito. setlist y anotado cada cosa, cambios, invitados, entonces... Ajá. Entonces, nada, en el ensayo igual estoy como que fuera el show, estoy afinando las guitarras, cambiando, aflojando cuerdas, los cambio, Entonces, digamos que es como un ensayo general, como Es que es casi una coreo, casi loco. que el show. Claro. Exacto, entonces, por ejemplo, y eso fue lindo del último show de Cancán, del Teatro Sucre, claro. que todo estaba como súper alineado, todo súper en orden, porque ensayamos con todo el crew 2 semanas, entonces fue 2 semanas de ir a los ensayos y estar ahí, todo pilas. Igual los shows de Miel fue igual, así como fui como 4 ensayos toda la semana. Entonces llegas a los shows, llegas al último show en el caso de Miel y fue un showzazo, porque veníamos como trabajando y tocando 3 días seguidos, entonces ya el último día como... Wow. Y eso ya me ha pasado antes con bandas, no sé, como Rocola, Sudacaya, Velasco, que trabajamos muchos años y trabajamos días seguidos, semanas seguidas, meses seguidos. Entonces ahí ya no necesita tanto de ir al ensayo. Y hay una química pero ya establecida. porque ya estás todo el tiempo de tour, ¿no? Qué bacán, loco. Que eso un poco perdí en los últimos años, esa Por la esencia pandemia. de tour, más que ya por la pandemia,
digamos, los años pre-pandemia, porque me dediqué mucho a hacer otras cosas más como producción de grandes eventos o de eventos corporativos, reinados, Miss Ecuador. Entonces siempre era diferente, en cambio. Todos los shows eran diferentes. Dejé como que de girar así con bandas. Siempre tuve como 1 o 2 bandas fijas con las que siempre estaba por ahí trabajando. Pero ya en los últimos años no hay tantos tours como eran hace años atrás, como comienzos de los 2000. Había muchos más tours, mucho más movimiento, por ahí. Ya tenías 2 shows al mes con una banda, con suerte. Así. ¿Y por qué crees vos que empezó a bajar esto de que la gente salía a turearlo? Porque es verdad, hubo como un bajonzazo de la gente que se iba a Europa, hacia Colombia, a Europa en su mayoría. Sí, siempre ha habido, siempre hay, pero obvio siempre todo es autofinanciado, entonces es muy difícil no es sostenible. No, claro, y aparte a veces poder llevar un crew, que muchas veces la gran mayoría de bandas con las justas lleva un sonidista y ya, porque es difícil, ¿no? Es muy pocas veces como que la oportunidad que puedes salir con todo tu crew o te están pagando todo el viaje. Ha sido muy pocas veces, creo, eso que ha pasado en la historia. Siempre ha sido autofinanciado, veamos qué sale, cuánto ganamos y con eso cubrir el viaje, ¿no? ¿Y tú te has ido por amor, netamente? Así como... No, siempre o sea, es que yo nunca he podido ponerle eso porque nunca han sido mis proyectos, ¿me entiendes? Claro, ya. O sea, no has llegado a encariñarte tantazo así. Es que no es tanto por amor, es porque yo trabajo y vivo de esto, claro, ¿cachas? Claro, entonces, o sea, sí he tenido muchas bandas con las que me he encariñado, hemos hecho arreglos y cosas, pero nunca yo podría decir como, oye, me voy a ir gratis. Claro. Porque... No, porque bien, no puedo, claro, porque es de lo que yo vivo. O sea, claro, y eres no tengo ningún otro ingreso en la vida. Es un ente aparte de la banda, igual. Vivo, claro, exacto. Es como, porque si tú ganas $100,000 de regalías, me vas a dar un poco las regalías. Claro, exactamente. No. Y yo tampoco las veo de esa manera porque no es tu rol. No es mi creación, no Para es nada. mi idea, no es nada. Máximo lo que yo puedo hacer es... aportar en sus shows, a veces crear sus cosas de sus shows, conceptillos y cositas así. O aportar ideas, partes de las visuales, qué sé yo, no sé, cuando yo hago producción, la idea principal del montaje siempre nace de mi lado. Y de ahí siempre trabajo con un equipo de técnicos, o sea, por lo general los últimos años han sido los mismos técnicos con los que llevo trabajando, ya tengo un equipo. Entonces es como que yo a veces dibujo a mano o tengo esta idea, le hablo al man de visuales, al man de luces y vamos plasmando, ¿no? Las ideas. Entonces, y por ahí en algunos shows de bandas he logrado hacer eso como productor. Productor técnico. Claro, ya proponer, proponer estas ideas, ¿sabes? Que hagamos esta deco, pongamos las luces de esta manera. Entonces, esos son como mis aportes a la banda, al nombre de la banda, pero que en realidad es para lo que me están pagando. Y es para eso. Claro. Entonces, me pagan específicamente para eso. Entonces, recho. Por eso es que nunca he podido, de ahí como te digo, sí tengo muchas bandas de que me he cariñado, las amo. Claro, y por la música incluso tal vez también te enganchas más al y por trabajo eso también ya te formas familia. Claro. Así como, no sé, hay muchas personas, más allá que bandas en sí, porque ya también las bandas a veces se separan, quedan por ahí, pero hay personas de las bandas que sí, siguen siendo tu familia para... toda la vida, creo yo. Es como una amistad, una buena amistad, es una linda amistad, porque casi siempre en la carretera es chévere, ¿no? Hay veces que es difícil, pero... Qué foco. Oye, qué interesante esto que me decías de lo de Miel, loco, de que te toca como aprenderle también a las nuevas tendencias de cómo se hace, incluso cómo funcionan estos nuevos sistemas de sonido que te tienes que aprender de ley para poder estar así de filito como con una banda de rock.
Entonces, ¿cómo ha sido para vos eso de ir viendo cómo van cambiando los formatos de la banda? ¿Cómo te empiezas tú a educar con eso? Verás, o sea, como que no es primera vez que trabajo con bandas de este estilo, o Ajá. que me ha tocado aprender Pero viste el transcurrir, así otro como tipo que de el ruteo. quiebre. Entonces sí es como, por eso es que me gusta ir al ensayo, para aprender, porque Ajá. si no, no es lo mismo. O sea, en base tú sabes cómo que el input y el output está ahí. Claro, ¿ya? ajá. Es un pedal. Pero Ajá. ya no hay un orden, esto sirve para esto sirve para este otro. Entonces como ya llegar a ese fondo y conocer a la banda es importante, incluso no solo en este estilo, Claro. sino así sea una banda de rock, sea una banda clásica, de reggae, lo que sea, es como conocer cómo funciona. O sea, si voy por primera vez con una banda, siempre voy a ir al ensayo Ajá. o algo porque tengo que saber cómo ¿Y funciona tú la estudiaste banda. algo de sonido? No estudié sonido. O sea, yo cuando acabé el colegio ya tenía esta carrera, ¿Qué ya foco la esa huevada, sabía, loco? ¿cacha? Ya sabía lo que me iba a dedicar, ya venía a tiempo. Entonces lo que he hecho es bastantes cursos y cosas que a mí me interesan. O sea, un día dije como quiero saber algo de tocar batería para poder probar sonidos. Ah, Entonces me recho. metí a Claro. aprender baterías y ¿Tocas bata? ya no, ya ahorita casi nada. Pero de chamo sí estuve como unos buenos años de clases con el Vena, con el Danilo. Ay, qué de así. putas, loco. Como que iba a clases, entonces estaba tratando de aprender. Igual por ahí aprendí ciertas cosas de guitarra, bajo, 2, 3 Pero, acordes. ¿qué onda? Para aplicar en ¿Aprendiste justo eso para aplicar ahí? Sí. ¿O antes de tú ya como No, descubrir nunca quise que... ser músico. Nunca quisiste ser músico. No. Siempre desde un comienzo me llamó la atención ese trabajo. ¿Por qué, loco? O sea, ¿dónde lo viste? ¿Qué onda? puta, Es que es un poco extraño, como es súper loco esto de la gente que se dedica a lo que pasa tras bambalinas. Salud, ñañito, qué arrecho, loco. Porque, claro, no existe como el aplauso hacia él, pero es como el que lo mantiene. Y como, eso, y no hay una escuela, no exacto, hay nada. y ¿me referentes, cachas? ¿cachai? Tú Ajá. eres un referente de esa huevada. Ahora, loco. Claro. pero ahora después de 20 años, sí, las nuevas personas que están haciéndolo, sí me lo vean así, porque tal vez sí llevo mucho Es un nombre. pues, tiempo loco, ajá. trabajando y como que he hecho bastantes cosas. Pero ¿y cuál fue tu referente? Pues, loco? O sea, verás, cuando yo empecé ya aquí en Ecuador, o sea, los Crux y los Verdes tenían un crew, tal vez los Tercer Mundo también, o sea, era como esas bandas y ya, o sea, eran como las bandas pros. ¿Qué año fue ese que tú empezabas? Cuando yo empiezo, o sea, yo empiezo en el 2002 en el colegio, En el cole. en el cole. El Alfredo Carvajal de Narcosis y Perverso. Simón, es cierto que leí por ahí eso. El leí. man era mi profe de música y dibujo técnico En el cole. en el cole. ¿En qué cole estabas? De Borja 3 en ese entonces. Ah, que cague. Alfredito. Y yo, puta, me sentaba a hablar con el man full de música, ¿no? Y era malo para el dibujo técnico, entonces un día el man me dijo, Colito, o sea, colítame a cargar mis guitarras, ven a mi concierto, tocaba así, creo que fue creo que era la primera semana de rock en el Ágora. Ah, ok. La primera vez que se Arrecho. hacía, si no estoy mal. Y ahí fui, no estoy seguro si era Narcosis o Perverso, era una de las dos Ya. bandas, pero fui con el Alfredo. Y ahí como que de ahí ya me gustó, me enganché, el man me enseñó así a afinar, me explicaba ciertas cosas. Y de ahí fui a algún concierto de los Verdes o de los Crux y vi a estos personajes por atrás, camellando, haciendo el trabajo difícil. Y puta, y tal vez ya había visto esto en alguna película de rock, así, Ya, ajá. noventera, así. Claro. no El sé. staff, claro. Ajá. La gente que estaba ahí Y con las como que camisetas. ya me llamó la atención, o sea, Ajá. ya me había llamado la atención y ese día que vi, ya dije como, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero aprender, lo que quiero hacer. Y de ahí no pasó mucho tiempo que ya empecé a conocer Gente de. gente del medio, o sea, de bandas, y empecé a trabajar. Iba mucho a los shows de los Verdes y de los Crux, bastante, a ver cómo camellaban los manes. Solo a ver. A ver, o a pedirles, o sea, a veces ya como que luego ya iba tanto que ya nos empezamos a
a conocer y como que así les ayudo, en que les ayudo, así, quieres ayudar, carga lo más pesado. Puta, es que te tocaba como ir escalando también, porque ya había una escena de stage. Sí, pero como te digo, no se dedicaban en sí a hacer stage o roadies, sino eran específicamente de la banda. Ya. O sea, no es que trabajaban con varias bandas, en festivales, en conciertos. Era el crew de los Verdes, era el crew de los Crooks. Y aparte que en esa época se tocaba todas las semanas, entonces no es que les daban. Entonces ahí como que ya empiezo a conocer a gente, a personas. Y la primera banda pagada con la que yo trabajé, o sea, que me pagaron, fue Tombak. Con Tombak. Y claro, y ellos eran bateristas de 9 bandas diferentes, entonces empecé a ir con sus bandas. ¡Ay, qué loco, brother! ¡Claro! ¡Qué chucha! Claro. Y ahí el Mantilla, en esa época estaba tocando en Pulpo 3, era reemplazo del Ben. Estaba tocando en Pulpo y como que había regresado Pulpo en los comienzos de los 2000 y cantaba la de Nid en Pulpo. Ah, claro, cuando volvieron. Entonces ahí es como mi primera show de rock así ya apagado y trabajando y ya. Y de ahí ya vino todo, un poco, muchas bandas así, de todo, del pop, con las fue de una cuando te empezaron a llamar. Sí, porque no había gente, cachas, que trabaje. Entonces como empecé a trabajar, era pilas, era chamo, me gustaba así, acolitar todo y claro, ven, camellemos, ven, y esto. Entonces, después me botaron del colegio, fui a un colegio más fresco, digamos, entonces ya me apoyaban. ¿Por qué te votaron? Porque el profesor de física me tenía bronca, básicamente. O sea, en realidad, luego cuando mi madre fue a retirar los documentos del colegio, se topó con un supervisor del ministerio, le contó mi caso y, claro, dijeron que fue ilegal. Porque yo no era un mal alumno, puta, en esa época era deportista, jugaba en la selección del colegio, o sea, no era un man vago, ¿me cachas? O sea, en física era muy malo. Pero era la única materia que me iba mal, porque no me gustaba en realidad. O sea, yo siempre dije que yo quiero estudiar sociales. Entonces, ya me metieron en esa carrera y claro, y era como, o sea, tenía todas las materias, no es que era bachillerato internacional, ¿no? Entonces, ¿Ya te cambiaron de cole? Y de ahí me cambiaron de cole, me fue al English College. Era un colegio ahí totalmente liberal, digamos. Puta, polo opuesto. Claro, totalmente, polos opuestos totales. El Piñas decía que él me recomendó porque él estudió ahí. ¿En serio? Sí. Que fui recomendado del señor Pablo Cepeda. Qué arrecho, de ley. Entonces ahí como que ya podía faltar más a clases, ya me iba de show, de gira, ya me fui a Guayaquil, o sea, en sexto curso ya me fui con la rocola una semana a Galápagos, ¿cachas? Y falté a clases en la semana de exámenes. ¿En serio? Qué arrecho, loco. Cedito Mendieta se hacía pasar por mi representante. Cierto, ¿quién nos contó eso? Eso nos contaron aquí en un podcast. Seguramente el Favara. Y el Favara, ajá. Sí, el Favara fue. Había así, típico. Algo siempre hacía el Día de la Familia, algo hacían los sábados siempre. En el colegio siempre había algo. Y teníamos concierto en alguna kermés. Pues acabamos la prueba de sonido tempranito y fuimos con el Shadow. No, yo soy el representante, ¿sabe? Que tenemos un almuerzo familiar y nos tenemos que ir. Gracias, llegar al show así. Pero ya en el colegio ya me lo cachaban, pues ya habíamos hablado, ya sabían. Claro. Mis papás me apoyaban. Así eso, háblame de lo de tus viejos, loco. ¿Cómo empezaron a entender primeramente lo que hacías? Creo que desde un comienzo va como que mi papá sí es medio músico. ¿Ah, serio? No es estudiado académico, pero es buen músico. Toca teclado, toca acordeón, piano. Y por ahí ha compuesto un par de canciones para él, pero o sea, es como un músico frustrado. O sea, no frustrado porque siempre ha tocado para la familia, para los amigos, entonces siempre está tocando. Entonces, y es muy melómano, entonces escucha mucha música, siempre en mi caso, siempre cassettes, vinilos,
pero bastantes, así. Entonces era como, siempre tuve esa entrada hacia la música. Igual era muy automovilista mi papá, entonces como que yo tenía esa onda entre el automovilismo, la música y el fútbol. Y entonces mis papás siempre me apoyaron lo que yo quería hacer. Entonces en una época estaba como muy metido en el fútbol, jugaba fútbol así. Durazo. Todos los días, entrenaba en el Espoli, así. ¿Entrenabas? ¿Estabas entrenando también? Entonces mis papás me apoyaban, me mandaban, Ajá. así como, puta, tienes tus horas para ir a entrenar, tus horas para hacer deberes. La mayoría de veces me iban a dejar o a traer, así. Entonces siempre me apoyaron. Entonces ya cuando empezó el tema de la música, que claro, siempre hay los prejuicios, ¿no? Claro. Entonces sí era como, chuta, cuidarás que esto, que ni sé qué, que el otro, que la noche, la madrugada. Entonces eso era como el miedo, el temor de que de Y todo el trago, padre, la ¿no? droga. Y Exacto. todo era verdad. Y todo resultó ser verdad. Todo resultó ser verdad. No, mentira, mami. Y lo aceptaron de una. ¿Cómo fue No, como o sea, explicándoles claro, a los manes? fue así como... O sea, nunca entendieron bien el qué... O sea, me dejaban hacerlo, Ajá. pero no entendían bien el qué yo hacía. Claro. ¿Cuál era mi función en sí? ¿Ya? Ujú. Eso era como que... Claro, que fue un trabajo de mucho tiempo, de yo irme comprando mis herramientas, mis cosas. Ajá. Entonces ya viendo que era serio, digamos, que me preocupaba por investigar, por estudiar, porque si bien cuando yo terminé el colegio prácticamente no había donde estudiar, creo que solo había el IABQ. Y el YouTube no era lo que es YouTube ahora. Claro, así que podías para buscar nada. tutoriales y No. huevadas. Uh-huh. Y yo no quería estudiar sonido porque no quería ser sonidista. Uh-huh. Sabía que era malo para la física y las matemáticas. Claro. Entonces iba como, ¿cómo voy a estudiar sonido si no sé física? Es verdad, Loco. Pero sabía muchísimo de aparatos, de cómo funcionan los aparatos, Uh-huh. de cómo conectar aparatos. O sea, chuta, al comienzo yo llegué a tener como pasantes te mentiría de qué escuela o de qué universidad era. Pero había muchos que ya estaban, creo que en su último semestre y sabían la mitad de lo que yo sabía. Claro, loco. Porque hay cosas que no te enseñan en las escuelas. Claro, la calle, loco. O sea, sí, en la tarima, subirte a una tarima y cosas. O sea, y por ejemplo, como que la gente de mi época y para atrás Uh-huh. que trabaja en esto, la gran mayoría es gente empírica, o sea, gente que aprendió en la tarima, viendo a los gringos. Ajá. Claro, focas. Porque no había, o sea, no había una escuela, no había quien te enseñe. O eran como que músicos que no les iba bien como músicos y les tocaba Eso, claro, ser el asistente de un guitarrista, sí, como algo así, ¿me entiendes? Ajá. O sea, porque esas eran como las personas que algo sabían. Entonces, por ahí sabían calibrar guitarras y esto, porque eran músicos, no más allá que se dedicaban a eso, sino que pues, sabían calibrar su guitarra, entonces entraban a los crews a trabajar. Claro. Entonces, y se fueron preparando en las tarimas. Entonces, como a mí me tocó eso, o sea, y a mí me tocó justo como que yo estoy en la generación de que todavía se trabajó en análogo. Claro. No en digital, ¿cachai? Claro. O sea, yo pasé o sea, yo llegué como mis 3 o 4 primeros años de trabajo, era todo análogo. Hijo de puta, sacado la puta. Claro, ¿Cómo era eso, o sea, loco? O sea, ahí puta, tenías cuadernos y cuadernos anotados sí, de y huevadas. era un cablerío y siempre fallaba algo y entre más pueblito o más oriente o costa te ibas era más difícil. No había, bueno, o sea, en Quito mismo era como, habían 2 empresas grandes y eran caras, entonces solo como que en los grandes eventos tenías chance de trabajar con buenos equipos, de ahí era, vamos y salvemos y hagamos y toquemos, porque si no tocamos no cobramos. Claro. Entonces, porque no es que podíamos darnos el lujo de cancelar, como pasa en otras corrientes, porque bueno, como que
Trabajé mucho tiempo con el rock, en el under. Claro, o sea, de ahí saliste. O sea, digamos que siempre estuve entre el mainstream y el under, o sea, porque como que eso, empecé, más bien donde empecé y donde me profesionalicé fue en el mainstream, o sea, ahí es donde aprendí a trabajar bien, a ser profesional, a tener horarios, a aprender lo que era riders, etcétera, Claro, etcétera. Eso en el under no había. Entonces yo como que llegué al under así un poco a profesionalizar las bandas y decir, bueno, tenemos que hacer un rider, tenemos que mandar un stage plot, no podemos seguir llegando así a las buenas de Dios. ¿No? Oye, es que debería existir la carrera de roadie. Existen cursos así hay grandes, cursos carreras así, de aquí roadies. aquí no, pero Claro. sí hay una certificación en Argentina, me parece que es del Instituto IFOE, Roadie Colombia con la Universidad de Bogotá, me parece que también estaban haciendo unas certificaciones, unos cursos. ¿Y tú crees que eventualmente aquí vaya a abrirse? ¿O tú has Podría planeado ser. abrirte? No, yo no. Ni vergas. No. O sea, yo creo que aquí todavía es muy pequeño, no hay tanto trabajo, entonces como generar Claro. esta carrera y que haya 100 roadies para 10 bandas que Generar quieran. la aspiración para que no haya las plazas. Ajá, claro, o sea, es como, no sé, Qué ley. ahorita que seremos 10, 15 roadies, 20 en todo el Ecuador y es heavy, o sea, no hay tanto trabajo, sobre Claro. todo ahora después de pandemia. Qué ¿no? foco, claro. Antes de pandemia como que creo que a todos nos iba bien, unos más que otros, Claro. unos, o sea, Habían shows. habían Se shows, cruzaban habían de shows todas todos, las semanas, claro. ajá. Entonces, sí, pues, o sea, fue en el pop ahí que aprendí esta vaina, entonces como que llevé eso al... No sé, empecé ya a trabajar como que a la par con los vudú, con los pulpo, Claro, con la rocola, con los Cacería de Lagartos. Los Cacería fueron también de mi primera banda de rock con las que trabajé y ellos estuve mucho tiempo. O sea, yo de Cacería pasé a la rocola. Y habían cosas que tú utilizabas, por ejemplo, en cosas más pop, como con Los Verdes, y luego en una banda de metal decías, mejor hagamos así, proponías desde la metodología de cómo se hace bien, digamos. Mis métodos, o sea, lo que yo había aprendido ahí, no sé, o sea, por ejemplo, tú ibas a un show de metal o de under y no es, o sea, no había un orden de los cables, por ejemplo, era todo un espagueti, entonces, bueno, yo llegaba, no, vamos a desconectar y vamos a empezar de cero, y vamos a marcar y poner qué cable es qué. Porque aparte no era solo que era el concierto de, no sé, de Mamá Vudú, era Mamá Vudú y 10 más. Claro. Y Mamá Vudú tocaba al final, entonces hasta el final eso ya iba a estar y saber hecho, qué cablerío era. Claro. Entonces, a tener ese orden, pegar los cables, o sea, ya tener un orden, tener un método, probar sonido, hacer line check antes del show, o sea... Todas estas cosas que fui puliendo en este otro lado, los iba aplicando en este lado. Y de cierta manera también como que si ibas aprendiendo, también te tocaba imponer lo que ibas aprendiendo, sabiendo que, confiando en lo que estabas claro, o sea, adquiriendo de esas otras bandas. Y o sea, eso, muchas bandas como La Rocola, o sea, en realidad cuando yo llegué a La Rocola, los manes eran un desastre. Claro. Era un desorden, o sea, porque era una banda de joda, o sea, y siempre fue una banda de joda. Ya luego tuvieron... Claro, yo una época renuncié a trabajar con los vientos, no nos hablábamos con los vientos. ¿Por qué? Loco que cae, claro. Porque eran indisciplinados, pues entonces yo les decía así como, a ver, en orden, para esto, a ver, y va, y yo como, a ver. Hijo de puta, claro, elefantes ahí. Estamos probando cada uno, y entonces los manes no me hacían caso, no me hacían, ya, renuncio, no trabajo para los vientos, solo para la base. Entonces tenían que decirle algo al Shadow si me querían decir algo a mí. ¿Cuánto te duró el enojo? No fue mucho, pero en realidad fueron aprendiendo de ese tipo de cosas, ¿cachas? Y llegaron a ser una banda repro, que se fueron a girar 3, 4 veces a Europa solos y ya teniendo también sus métodos, sus formas de trabajo, un orden, un profesionalismo, que cuando tú llegas a un escenario internacional y te paras y sabes que eres profesional, te permiten y te colitan. Claro.
Entonces, Qué interesante. claro, y eso, ponte, mucho de esas cosas igual aprendí. La primera vez que yo fui a Rock al Parque, Ya. primera vez que yo fui a Rock al Parque, como que ahí aprendí muchos métodos. Era como el primer festival grande que yo pisaba en mi vida, en realidad, y vi cómo se trabaja. Y yo obviamente me hice amigos de la gente que trabaja ahí, que son Roadie Colombia. Ya. Ellos ya vienen muchos años trabajando en esto, entonces como yo les pedí como el apoyo, el aval, yo luego terminé haciendo Roadie Ecuador, que trabajamos juntos. El putas. Entonces fue súper chévere el apoyo que ellos me dieron y me brindaron también un poco de sus conocimientos. Y aprendí cosas. Por ejemplo, aquí en Ecuador nadie usaba ni sabía lo que era un stage plot, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces yo llegué así como puta ya con el programa de hacer stage plot, con el diseño, ya me enseñaron cómo era, ta. Qué foco. Y ya, ¿no? pues Claro. el siguiente Quito Fest después de eso, ya tenía una pantalla con stage plots y las bandas, claro, y eso, qué bacán, y me pude haciendo para mi rider, y empecé a hacer riders y cosas así, porque claro, las bandas no tenían riders, o sea, te juro que... Y eso fuiste aprendiendo de viajar. De viajar, de trabajar con bandas internacionales, de trabajar en eventos grandes, o sea, vas... Y tú no, aquí no te habías topado con esas cosas. No, como... sí, pero no sabía cómo hacerlo, por ejemplo. Ok. O sea, había... Y en esa época todos los riders eran impresos. O sea, Ajá. no era digital. O sea, Claro, tú te contrataba a cierta persona para hacer un show internacional y te entregaban el rider impreso. Ajá. Que casi no se usaba las Claro, computadoras. ni cagando. Ajá. Qué sé yo, hasta como 2007, 2006, 2007 era, antes de eso era todo papeles. Y organizar esa huevada. Claro, y leerte toda la huevada y revisarte, resaltador, entonces ahí ya había visto estos stage plots de estos, y habían stage plots de algunas bandas locales, pero eran como muy así hechas Rústicos. en Word. En Paint. No, ni en Paint, en Word. ¿Has visto los dibujitos en Word? Ajá. Cuadrados y triángulos, así. Ya. Y pues es el nombre. Que Valmic, que estos cuadrados son amplificadores, cosas así. Ajá. Entonces, claro, cuando voy a Colombia y veo estos stage plots, ya era un stage plot que era básicamente real a lo que tú veías. Ya, claro. ¿Y cómo se hace? Entonces empiezo... Y claro, y entonces yo también cuando fui a trabajar fui con la Rocola, y claro, lo que a mí me ha pasado es afuera del Ecuador, es que la mayoría de veces que yo he viajado ha sido con bandas grandes, bandas numerosas. Claro, eso. Y voy yo solito. ¿Me cachas? Normalmente una banda de 5 músicos tiene 4 técnicos. Claro. Afuera. Entonces yo iba con banda de 11 músicos y era el único técnico. ¿Tú solito yo te batías? Y me batía con los 11. Entonces eso la gente en otros países como respetaba mucho, ¿cachas? Así como haces un buen trabajo y te bates a 11 o 10 o 9. ¿Y nunca lo viste como que necesitabas un poco también delegar? Como cuando llegaste a sentirte cansado en un punto ya. No cansado, hasta ahora creo que no estoy cansado. Pero de las bandas te grandes cansas. más que nada. Sí, O sea, es que sí. llegas a un punto que sí necesitas de ayuda. Claro. ¿No? O sea, a ver, tal vez no es que necesito ayuda, pero si no tengo ayuda, necesito más tiempo. Claro, necesitas ser más eficiente. Entonces, si tú quieres que esté todo armado en 20 minutos, bueno, traigamos 3 personas más y lo hacemos en 20 minutos. Claro. Pero si estoy yo solo, no me voy a demorar 20, me voy a demorar 40, 45, tal vez una hora. ¿Y alguna vez te ha pasado así como que tú justo ya viste que el trabajo era demasiado y ahí entendiste esa reflexión? No, siempre he estado claro de que este es un trabajo también de delegar y de equipo. Claro. No soy yo solo. O sea, si bien yo solo hago mi trabajo, pero para un show creo que es importante siempre ser un equipo. No puedes... O sea, te hablo un equipo que yo puedo ser el único roadie, pero tiene que haber un sonidista, tiene que haber un man de monitores, un man que haga luces, y cuando... Me refiero que sean parte del staff de la banda, porque de ahí que estén ahí, a veces, loco, pues está un man haciendo luces que no tiene idea de la banda y es cualquier cosa las luces. Eso no es tener un equipo. Claro. O sea, parte del equipo, entonces como es importante porque se da un show de calidad, un buen show. Entonces ahí es como lo que decías hace un rato, como que el aplauso en realidad no es hacia nosotros, pero
sin nosotros la mitad del show no funciona, Claro. ¿me entiendes? Es como, Para nada más. o sea, hay muchas bandas que yo diría como, a ver, vayan, súbanse, conéctense ustedes Solos, y suenen a ver si pueden. Claro, O claro. sea, hay músicos que ya se han acostumbrado tanto a tener un roadie que ya, te juro, no saben conectar sus equipos. Que no está mal, porque para eso tienes a esta persona. Claro, son esos eslabones que cumplen Claro. para que justo se haga una industria Exacto, y todos puedan ya, camellar. y yo lo veo que la importancia de eso es la frescura que el músico va a dar su show. Claro, ¿no? Está enfocado en realmente su show, en lo que él tiene que hacer, en tocar y punto, ¿me cacha? Simón. Porque cuando si estás pendiente de puta este cable, No, es un trip salir con las huevadas así como a conectar vos mismo antes del show. Ajá. La gente te ve en esas y Ajá, está chistoso. es como, yo es algo de lo que siempre he pensado y siempre les he dicho como a las bandas, como, o sea, es turro que el público te va a conectar tus cosas. Claro, loco. Me parece súper turro esa huevada. Chistoso. Claro, y es como, o sea, le pierde la magia. Mística, ¿no? ajá. Es como, La mística, loco. y entonces es eso, ¿cachas? Como, sí creo que es muy importante estar rodeado de un equipo y Ajá. no necesariamente tiene que ser así. Cuando los shows son grandes, son más pesados. Entonces, entre Claro. más grande y más pesado, necesitas más gente. Entre más horas, necesitas más gente. Tú para tienes que ahorita todo un equipo, esté más ¿no? fresco. O sea, ahorita en pandemia ya no tengo. Porque, se te o sea, es que no, en realidad no hay tanto trabajo como para trabajar con el equipo, pero sí en un punto. Tienes un equipo base así. Tuve un equipo de casi 12 personas con las que más nos enfocábamos a hacer festivales. A ver, a partir de esto de que yo fui a Colombia, conocí a Roadie Colombia, yo me metí la misión de armar Roadie Ecuador. Ajá. Entonces, desde el siguiente año de eso ya existió Roadie Ecuador y trabajamos tal vez del 2008 al 2014 todos los Quito Fest como Roadie Ecuador, pero en realidad yo fui siempre en esa época Roadie Ecuador. ¿Y qué es Roadie Ecuador, loco? Es como una Es como una empresa es una empresa de producción técnica. Ya. Entonces que prestamos servicios de roadies, iluminadores, sonidistas, equipos de producción, personas de camerinos. Entonces cuando yo me voy a vivir a Guayaquil en el 2015 con el chino Mario, ya como que formamos legalmente entre los dos. Yo le invito a ser parte de Roadie Ecuador, entonces lo formamos entre los dos. Y ahí armamos un equipo de gente de Guayaquil y de Quito. Arrecho. Y que estábamos trabajando igual en muchos festivales, haciendo cosas ahí. Pero por lo general éramos los dos, por ejemplo, los dos estábamos viajando con artistas locales o de Guayaquil, de Cuenca. Como es como ya, o sea, ya hay un gremio, dices. Claro, o sea, todos los roadies se cachan entre todos. Sí, creo que todos somos panas. La Arrecho. gran mayoría creo que nos conocemos, hemos trabajado Es una escena juntos. chiquita, loco. Sí, y igual, no sé, hay gente como el Chamo que está un poco Claro. antes que yo. Ah, ¿en serio? El Sí, Chamo viene antes El que Chamo vos. viene de esta parte que te contaba de Verde de 70 y todo. Él ya Ajá. trabajaba con los Claro. manes. Él siempre ha trabajado con los manes, loco. Claro. Creo que él fue incluso el primer guitarrista, ¿verdad? ¿En serio? Ajá. Qué Del- cague, Porque loco. eran todos compañeros de ahí en el colegio. Del cole. Ajá. Entonces, ponte yo con el Chamo, me llevo increíble, siempre compartimos trabajo juntos, viajamos juntos mucho, puta, nos acolitamos, nos cruzamos, nos cubrimos. Claro. ¿Sabes qué es loco de las crews de las crews grandes, así de cosas técnicas, que también se mandan full a la verga? En el momento. Sí, Sí, en el ahí momento como que se sí. pone caliente la bebada. Es que se pone caliente, pues, o sea, es heavy. Yo he tenido muchos episodios con amigos. ¿En serio? Más que todo siempre es así como entre el roadie y el sonidista. Claro, claro. Ajá, porque no funcionan las huevadas y te presionan, pero más creo yo es en los festivales. Ya. Porque los festivales Full camello. es camello muy largo,
muchos días, pocas horas de dormir, y que a veces una huevadita se puede hacer un caos, hijo de puta, sí, un canal que no llega, y no llega, y no llega, y sigues, y no llega, y sigues, y cambias de cable, y no llegas, y ya puedes explotar, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo chévere de todo esto es que Hay un código todos implícito. sabemos que se acaba el show y somos panas, caras. O sea, claro. es como el momento del show es caliente, puede pasar muchas cosas. Entre el músico y el técnico también puede pasar. O sea, he tenido igual muchas veces así como que algo no funciona y el músico se cabrea. O sea, pasa, ¿cachas? Porque el momento del show es caliente, o sea, es una... ¿Cuándo lo disfrutas, loco? Creo que esa es una de las cosas por la que me gusta este trabajo, porque es una adrenalina igual a la del músico, pero sin tener que tocar. Ya, Simón. Porque, y tal vez creo que es una adrenalina un poco más fuerte, porque estás más pendiente de cosas que el músico no está pendiente. Ajá. Entonces hay una tensión, o sea, la hora que dura el show es modo robot y pilas y... ¿Y qué es lo que más pilas sabes de estar? ¿Qué es lo primero en lo que piensas estar viendo, en donde hacer contacto visual? O las varias cosas que son importantes. Eso como que depende mucho el tipo de banda o el trabajo que estés haciendo, ¿no? A veces eres guitar tech, a veces eres drum tech. Yo la mayoría de veces soy stage manager, es lo que yo más hago. Entonces ahí como que lo que más me enfoco siempre es en el vocalista y en la batería. Okay. La batería es como que lo que más suele desarmarse, o salir volando platillos, o se le caen los lentes. Y el cantante igual es como...